¿Te imaginas tener el talento de Pelé pero nunca llegar a ser Pelé? ¿Qué se siente cuando tienes magia en los pies pero la vida te impide brillar como deberías? Si amas el fútbol tanto como nosotros, suscríbete porque lo que vas a escuchar aquí no lo encontrarás en ningún otro lado. Esta es la historia más triste del fútbol latinoamericano. No es sobre jugadores mediocres que fracasaron. Es sobre genios absolutos que tenían todo para conquistar el mundo, pero algo los detuvo. Estos son 10 cracks sudamericanos que deberían haber sido leyendas eternas. Pero las lesiones, las malas decisiones, las tragedias familiares y el destino cruel les robaron su lugar en la historia. Quédate hasta el final porque el número 1 es la historia más dolorosa de todas. Te prometo que después de escuchar estas historias, nunca volverás a ver el fútbol de la misma manera. Prepárate para las historias más desgarradoras del fútbol continental. Porque a veces, ni toda la magia sudamericana es suficiente cuando el destino decide jugarte en contra. Y te adelanto algo, después de ver este vídeo, vas a entender por qué Messi y Cristiano no solo son talentosos, sino también afortunados. Juan Román Riquelme tenía el toque más mágico del fútbol sudamericano. Sus pases eran obras de arte, su visión de juego era sobrenatural. Era el último 10 clásico, el heredero directo de Maradona. Imagina el Camp Nou en silencio, viendo a Riquelme caminar lento, como un director de orquesta que nadie entendía. Sus movimientos pausados, sus pases imposibles que llegaban exactamente donde tenían que llegar. En Boca Juniors era un dios. Libertadores 2000 y 2001, Intercontinental ante el Real Madrid de los Galácticos. Román había demostrado que podía brillar contra cualquier rival del mundo. En la Bombonera, cada toque suyo provocaba un rugido ensordecedor. Pero cuando llegó a Barcelona en 2002, Europa no estaba lista para su fútbol pausado. Van Gaal no entendía su genio, los fanáticos querían velocidad y él ofrecía paciencia. La presión era asfixiante, los silbidos constantes. Solo 30 partidos y regreso a Argentina. Villarreal lo rescató y ahí mostró destellos de su verdadera magia. En el Madrigal, cada pase de Riquelme era un poema, cada pausa un latido contenido en el estadio. Semifinales de Champions League 2006, goles espectaculares, asistencias imposibles. Pero ya tenía 27 años cuando Europa finalmente lo entendió. Su regreso definitivo a Boca en 2007 fue emotivo pero también triste. Román había elegido la comodidad de ser ídolo en Argentina en lugar de conquistar Europa. A los 28 años, cuando Kaká ganaba el Balón de Oro, él jugaba en la Liga Argentina. ¿Qué habría pasado si hubiera llegado a Europa a los 22? Si hubiera tenido la paciencia para adaptarse al fútbol europeo. Riquelme tenía talento para ganar Balones de Oro, pero el timín nunca fue perfecto. Robinho era la nueva joya brasileña que iba a reemplazar a Ronaldinho. En Santos mostraba magia pura, regates imposibles, goles de fantasía, una sonrisa que conquistaba multitudes. Pelé mismo dijo que era su heredero natural. En las favelas de São Vicente, los niños imitaban sus movimientos. Su regate era hipnótico, como si el balón estuviera atado a sus pies con un hilo invisible. Era alegría pura convertida en fútbol. Su llegada al Real Madrid en 2005 fue espectacular. 24 millones de euros por el nuevo crack brasileño. Sus primeras temporadas fueron prometedoras, goles importantes, jugadas mágicas, el Camp Nou de pie aplaudiéndolo. En el Bernabéu lo amaban, en Barcelona lo respetaban. Pero llegó 2008 y todo cambió. Manchester City ofreció 32 millones de libras y Robinho pensó que iba al Manchester United. Estoy muy feliz de fichar por United, dijo en su presentación. Pero estaba en el City. Robinho sonríe en la presentación, pero en el fondo ya había firmado su sentencia. Ese error mental fue profético. En Manchester, Robinho nunca encontró su lugar. El fútbol físico inglés no era para él, el clima lo deprimía, la presión de ser el fichaje más caro de la historia del club lo asfixiaba. Las tardes grises de Manchester contrastaban cruelmente con el sol brasileño que llevaba en el alma. 2 temporadas mediocres en Inglaterra destruyeron su confianza. Su regreso al Santos fue un alivio, pero ya no era el mismo jugador. Los años dorados habían pasado, Europa lo había escupido, y Brasil ya tenía nuevas promesas. Robinho tenía talento para ser Balón de Oro, pero una decisión equivocada en el momento clave de su carrera lo condenó a ser solo un «¿qué habría pasado si?».
Y si crees que eso fue una mala decisión, el número 8 perdió su magia por algo mucho más cruel, su propio cuerpo. Ricardo Kaká era perfección pura convertida en futbolista. Elegante, rápido, técnico, goleador, cristiano devoto, imagen impecable. Era el futbolista ideal que todos los padres querían que fueran sus hijos. En AC Milan era imparable. San Siro se transformaba cuando él tocaba el balón. Sus carreras desde el mediocampo eran devastadoras, como un tren de alta velocidad que ningún defensor podía detener. Champions League 2007, Balón de Oro, el mejor jugador del mundo. Era el brasileño perfecto. Su transferencia al Real Madrid por 65 millones de euros en 2009 parecía el movimiento perfecto. Florentino Pérez construía su segunda era galáctica y Kaká era la pieza central. Todo estaba alineado para años de gloria. El Bernabéu esperaba a su nuevo rey. Pero en su primer entrenamiento con Brasil en 2009, una lesión en la rodilla izquierda cambió todo. Lo que pasó después lo cambió todo para siempre. Parecía menor, pero era el comienzo del fin. Su cuerpo, que había sido perfecto durante años, comenzó a traicionarlo. 4 años en Madrid fueron una tortura lenta. Lesiones constantes, pérdida de velocidad, pérdida de confianza. Los fisioterapeutas se convirtieron en sus mejores amigos. El Kaká que había humillado al Manchester United ya no existía. En su lugar había un fantasma de sí mismo, luchando contra un cuerpo que se negaba a obedecer. Su regreso a Milan en 2013 fue nostálgico pero triste. Intentos desesperados de encontrar su antigua magia, pero el tiempo no perdona. Kaká había sido el mejor del mundo a los 25, pero a los 31 ya era solo un recuerdo borroso de lo que pudo ser. Una sola lesión mal curada robó al mundo 5 años más del mejor Kaká. Su historia es la prueba de que a veces el talento no es suficiente cuando el cuerpo dice, no más. El número 7 demuestra que a veces ni el amor de un país entero puede salvarte el dolor más profundo. Adriano Leite Ribeiro era fuerza bruta convertida en arte. Su pierna izquierda era un cañón que disparaba misiles. En Inter de Milán era imparable, 47 goles en 74 partidos entre 2004 y 2006. Era el heredero natural de Ronaldo. Físicamente era perfecto, 1,89 metros, 86 kilos de músculo puro, velocidad sorprendente para su tamaño. Cuando corría hacia la portería rival, los defensores rezaban en silencio. Técnicamente era brillante, control de balón exquisito, definición letal, capacidad para crear jugadas desde la nada. Brasil lo adoraba. Con la Selecao era aún mejor, 27 goles en 48 partidos. Copa América 2004, Confederaciones 2005. En las calles de Río, su nombre se escuchaba en cada esquina. Era el 9 perfecto que Brasil había estado esperando desde Romario. Pero en agosto de 2004, su mundo se desplomó. Almir, su padre, murió de un ataque cardíaco a los 63 años. Adriano estaba en Italia cuando recibió la noticia. Lo que sucedió esa noche destruyó su carrera en un solo segundo. Voló inmediatamente a Brasil y algo se rompió para siempre. La depresión lo golpeó como un tsunami. Adriano, solo en su habitación de Milán, abrazando una botella de vodka en lugar de un balón. El fútbol perdió todo significado, los goles ya no lo emocionaban, Europa se sintió como una prisión. Comenzó a beber, a faltar a entrenamientos, a aislarse del mundo. Inter intentó ayudarlo, pero era imposible. Un hombre roto no puede jugar fútbol. Su nivel cayó dramáticamente, su físico se deterioró, su confianza desapareció. Los hinchas de Inter lo veían caminar por San Siro como un alma en pena. En 2009, con solo 27 años, prácticamente se retiró del fútbol europeo. Adriano tenía talento para ser el mejor 9 del mundo durante una década. Pero el dolor de perder a su padre lo destruyó antes de que pudiera alcanzar su verdadero potencial. Déjame en comentarios quién crees que sufrió la caída más dolorosa hasta ahora. Ronaldinho Gaucho era alegría pura convertida en fútbol. Su sonrisa era contagiosa, sus jugadas eran imposibles, su talento era sobrenatural. Era el jugador que hacía que los niños se enamoraran del fútbol. En Barcelona fue mágico, Balón de Oro 2005, Champions League 2006, 2 La Liga. El Camp Nou se transformaba en un teatro cada vez que él tocaba el balón.
Su época dorada fue corta pero intensa. Era el mejor jugador del mundo y lo sabía. Cada fin de semana era un espectáculo garantizado. Pero Ronaldinho tenía un problema, amaba demasiado la vida. Las fiestas, las mujeres, el alcohol, los casinos. Para él, el fútbol era diversión, no obsesión. Las noches de Barcelona lo llamaban más que los entrenamientos de la mañana. Y esa mentalidad lo condenó. Después de 2006, su nivel comenzó a declinar. Llegaba tarde a entrenamientos, su físico se deterioró, su velocidad desapareció. Los compañeros veían cómo el genio se convertía lentamente en mortal. Pep Guardiola llegó en 2008 y la primera decisión fue clara: Ronaldinho tenía que irse. Su paso por AC Milan fue nostálgico pero irregular. Destellos de genio alternados con actuaciones mediocres. El San Siro lo aplaudía por lo que había sido, no por lo que era. El fútbol italiano, más táctico, no era para un jugador que dependía de la inspiración pura. Su regreso a Brasil en 2011 fue el comienzo del fin. Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro, clubes que lo contrataban por su nombre, no por su fútbol. Los estadios se llenaban para ver al mito, pero la magia se había esfumado. Solo quedaban recuerdos de lo que fue. Ronaldinho pudo haber sido el mejor de todos los tiempos. Tenía el talento de Pelé y la creatividad de Maradona. Pero eligió ser feliz en lugar de ser eterno. Y tal vez, solo tal vez, esa fue la decisión correcta. Pero los próximos 5 cracks tuvieron finales aún más dolorosos. Sus historias te van a partir el alma. Estos 5 cracks nos enseñan algo doloroso: el talento no garantiza el éxito. A veces las circunstancias, las decisiones equivocadas o simplemente la mala suerte pueden arruinar el potencial más extraordinario. Riquelme llegó tarde a Europa. Robinho tomó la decisión equivocada. Kaká perdió su cuerpo. Adriano perdió a su padre. Ronaldinho perdió la disciplina. Pero esto es solo la primera parte de esta historia trágica. En la parte 2 veremos a los genios que se autodestruyeron completamente. Carlos Tevez y su error más grande. Diego Forlán y su inexplicable declive. James Rodríguez y su desperdicio de talento. Cuauhtémoc Blanco y su falta de ambición. Y Ronaldo Nazario, la historia más cruel de todas. Y si este vídeo te llegó al corazón, compártelo, porque estas historias merecen ser recordadas. Y ahora dime, ¿fue realmente mala suerte, o simplemente el destino? Porque quizá, en el fondo, ser leyenda no es solo talento, también es sobrevivir. Suscríbete para la parte 2. Te prometo que esas historias son aún más devastadoras que estas. ¿Cuál de estos 5 te dolió más? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en la próxima.